Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Hoy martes 13 de enero del 2025. ¿De qué voy a estar hablando, analizando, conversando con ustedes durante las próximas 2 horas? Sigue la incertidumbre sobre la propuesta reforma contributiva y hasta ahora no hay indicios de aprobación o apoyo de la Junta de Control Fiscal. Reviven en la Asamblea Legislativa medidas para eliminar escoltas. Centro de Periodismo Investigativo tiene que volver a los tribunales para exigir se entregue información que debe ser pública. Ahora piden datos sobre los cabilderos del gobierno. Y si es martes, martes de energía con Ramón Luis Nieves y mucho que hablar de energía. Primera plana del periódico El Nuevo Día, un nuevo gasoducto que aparentemente está ya encaminado, una nueva planta de generación en Costa Sur. Bonistas alegan, Junta les oculta información y la reforma contributiva revoca incentivos a placas y equipos solares, los va a poner a pagar el IBU. Además, a nivel federal presentan medida en el Congreso para convertir a Groenlandia en el estado 51 y los datos oficiales que salieron hoy sobre la inflación dice que esta continúa en los Estados Unidos, lo que no son buenas noticias ni para el bolsillo nuestro, pero tampoco son buenas noticias políticas para Donald Trump. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy, en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente bienvenidos, bienvenida a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, martes 13 de enero del 2026, semana de la Sanse. Y sí, yo lo dije ayer lunes, el tema obligado, la gente le pregunta, primero en todos los programas se comenta de la Sanse, quiénes son los músicos, cuál es el equipo, cuáles son los trabajos de seguridad del municipio de San Juan, los turistas que van a llegar en crucero, así que todos los días, yo no voy a entrar en el análisis de la Sanse, voy a estar haciendo la transmisión de Sobre la Mesa, al igual que toda la programación de Radio Isla, la voy a estar haciendo desde la calle San Sebastián el jueves y el viernes, así que allí pues sí haremos comentarios sobre lo que estará sucediendo. Pero rapidito a los temas, aquí estamos a través de toda la cadena de Radio Isla 1320, también nos puedes ver simultáneamente a través de la aplicación móvil de Radio Isla, si no la has descargado a tu teléfono, te invito a que lo hagas. Ahí hay una versión de audio y una versión de vídeo y audio. También nos puedes ver en radioisla.tv, en el canal de YouTube de esta emisora, en la página de Facebook de Radio Isla y también la misma transmisión en la página de Facebook de este servidor, facebook.com/acevedovila.net. Bueno, el tema de esta semana, y creo que va a ser el tema durante las próximas semanas, es la reforma contributiva. Nadie está en contra de que se apruebe una reforma contributiva, o nadie no desearía que se apruebe una reforma contributiva de la forma que ha sido presentada por la gobernadora y su equipo. Pues hay alivios contributivos prácticamente para todo el mundo, aunque el alivio contributivo más significativo es para la clase media. De la forma que yo lo entiendo, todo el mundo que tenga ingresos netos tributables de $9,000 o más tiene un alivio. Porque inclusive aunque la gobernadora dice que los que ganan más de 150,000 no tienen un alivio, sí van a tener un alivio. Y quiero aclarar esto porque escucho mucho, por ejemplo, cuando se dice que el bracket más alto hoy es 33%, que creo que es para los que ganamos más de $60,000. Escucho a la gente diciendo 33%, eso se nos quedan con todo. No, señores y señores, 33% es de la parte más alta de su ingreso. Todo el mundo, hoy bajo el sistema actual, los primeros 9,000 están exentos. Luego de eso hay el próximo bracket y ese próximo bracket tributa a la tasa que se dispone y así va aumentando. Así que en la medida que alguien gane $151,000 bajo la propuesta de la gobernadora, por los primeros 150,000 va a recibir un alivio y luego por lo demás pues lo tributa al 33%. Pero eso no voy. Hay aumento en la deducción por dependiente, todo eso es positivo. En el lado negativo ya todo el mundo sabe, se elimina la exención de arbitrio a los vehículos híbridos, los carros eléctricos,
Eso es una medida pro ambiente, una medida para promover. Puerto Rico está muy atrás en términos de ese tipo de vehículos en nuestras carreteras. Se elimina efectivo el 1 de julio. Y la más impactante es que se le pone a pagar IBU a todos los equipos solares, placas solares, baterías, todo eso. Eso va a tener un efecto de detener el movimiento más rápido que ha habido, porque esto es bien sencillo. Usted va a pagar 11% más por las placas solares y por todo el equipo solar de lo que está pagando ahora mismo. Y ese 11% puede significar entre que usted adquiera o no adquiera, ya sea comprándolo o ya sea a través de lease, el equipo, las placas solares para su hogar o para su negocio o para su industria. Así que eso está ahí en el lado negativo. Pero yo no voy a entrar aquí a repetir lo que ya se ha discutido y añado, o sea, yo soy parte de la clase media y claro que quisiera ese alivio contributivo. Pero, como dije ayer, aquí hay un montón de interrogantes que la gobernadora no ha contestado. A esta hora todavía no nos han dicho de dónde van a salir los 500, 600 millones de dólares que le cuesta al gobierno. O sea, el gobierno de Puerto Rico va a dejar de recibir ingresos por una cantidad de 500 a 600 millones de dólares. Y esos son los ingresos con los que se le paga a los policías, a los maestros, con los que se mantiene operando el centro médico, las enfermeras, todo eso. Ese es el dinero que utiliza el gobierno para operar. Que hay dinero que se malgasta, está bien, pero de ahí es que sale el dinero para completar los fondos federales de la tarjeta de salud, todo eso sale del Fondo General del Gobierno Central y la propuesta significaría que el gobierno ingrese entre 500 y 600 millones de dólares menos para que se le den al bolsillo del contribuyente. Primero, repito cosas que dije ayer porque creo que son bien importantes. La gobernadora quiere que esto tenga efecto en la planilla que vamos a presentar de aquí al 15 de abril, que es sobre el año contributivo 2024, o sea, el año que terminó, 2025, perdón, que terminó hace unas semanas atrás. Lo dije ayer y lo repito. Eso descuadra el presupuesto de este año. El presupuesto que aprobó la legislatura en acuerdo con la Junta de Control Fiscal, que la gobernadora celebró que era el primer presupuesto cuadrado, que la Junta reconoció que era el primer presupuesto cuadrado. Esta reforma lo descuadra. Porque el gobierno va a tener 500 o 600 millones menos de ingresos. El estimado de ingresos bajo el cual se aprobó el presupuesto vigente era con las tasas que están vigentes, y ese estimado lo que decía era más o menos, calculaba cuánto Aníbal Acevedo Vilá va a pagar el 15 de abril. En la medida que Aníbal Acevedo Vilá, ojalá y se logre, paga menos, pues el estimado baja. Y lo dije ayer y lo repito. Si va a tener efecto sobre este presupuesto, hay que enmendar el presupuesto. Y si la gobernadora se pasa repitiendo que ha logrado unos ahorros de 500 o 600 millones de dólares, no es lograr unos ahorros, es recortar las partidas presupuestarias. Es decir, el Departamento de Corrección tenía un presupuesto de tantos millones, le hemos bajado 50 millones. El Departamento de Educación tenía un presupuesto, que es el más grande, de tantos millones, le hemos bajado 25 millones. Y así decir a través de todo el presupuesto dónde están los 500 millones del presupuesto de ahora. Y para el del año que viene, pues también hay que reconocer esa pérdida de ingresos. A esta hora, esto comenzó el domingo cuando la gobernadora hizo su conferencia de prensa. Hasta este momento no hay ningún señalamiento certero de dónde están los recortes. Han dicho que no van a imponer contribuciones. Bueno, ya sabemos que sí, que lo que tiene que ver con los carros híbridos y automóviles eléctricos y lo que tiene que ver con los equipos solares, hay un nuevo impuesto. Eso no hay la más mínima duda, que hay un nuevo impuesto, llámelo como le llame. Algo que no pagaba impuestos hoy, va a pagar impuestos mañana. Entonces, la gran interrogante es cuál es la posición de la Junta de Control Fiscal sobre este tema. Y ya uno empieza a percibir que vamos camino a un choque que tiene más, a mi entender, de un choque político que un choque sustantivo. La Junta de Control Fiscal a esta hora no ha aprobado la reforma. Como cuestión de hecho, en el periódico El Nuevo Día se cita, es lo único que hasta este momento ha dicho la Junta.
en página 6 del periódico El Nuevo Día. A petición del Nuevo Día, la portavoz de prensa de la Junta, Silvet Santiago, reconoció que es necesaria una reforma contributiva, pero, cita textual, debe ser fiscalmente responsable y conforme al plan fiscal. Se lo traduzco yo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que a la Junta le parece que lo que presentó la gobernadora no es fiscalmente responsable y no cumple con el plan fiscal. Añado a la cita lo que dijo ayer la portavoz de la Junta de Control Fiscal. La Junta de Supervisión continuará trabajando con la gobernadora y la legislatura en reformas responsables para simplificar el complejo y oneroso Código Contributivo de Puerto Rico, al tiempo que se garanticen suficientes recursos para las necesidades del plan financiero. En palabras sencillas, en este momento la Junta no respalda esta propuesta. Y ya vemos lenguajes de la gobernadora cazando una pelea con la Junta. Esto es una estrategia política, lo digo con dolor en el alma. Nos están usando como parte de una estrategia política. Me refiero a los contribuyentes. Nos están creando una expectativa para luego al final la gobernadora decir, yo traté de cumplir, pero fue culpa de la Junta. Cuando sabemos, nos duela que desde que se aprobó promesa, esto le pasó ya a Pedro Pierluisi. Escuché esta mañana a un CPA temprano en la mañana aquí diciendo que esta propuesta de Jennifer se parece mucho a la propuesta de Pierluisi del cuatrienio pasado y la Junta no la aprobó. Pero ya la gobernadora empieza a cazar la pelea. Por ejemplo, dice la gobernadora. Además, la gobernadora destacó que por los pasados 5 años la Junta ha subestimado los recaudos del erario y apuntó a que ese dinero puede inyectarse en la reforma contributiva. O sea, nuevamente, están tratando de revivir que se pague la reforma con unos sobrantes de años anteriores. Cita de textual de la gobernadora. Estiman, por ejemplo, que se van a recaudar 500 millones y la realidad es que recaudamos 900 millones. Y eso ha pasado en los últimos 5 años, pero en el camino nos frisan, nos congelan esos recaudos y no se pueden utilizar. Así que estamos, a base de la experiencia, en los últimos 5 o 6 años, estamos ajustando los gastos reales y los recaudos reales del gobierno para devolvérselos a la gente. Repito, si es así, enmienden el presupuesto. Ya, con mucha, tengo yo que decir, con mucha cautela y responsabilidad, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Eddie Charbonnier, lo cita en el periódico El Vocero diciendo, el presidente de la comisión advirtió que la aprobación del proyecto de administración de reforma contributiva depende de que el Ejecutivo pueda demostrar que cuenta con una fuente de financiamiento recurrente para evitar que la Junta de Control Fiscal se oponga a los cambios. ¿Qué quiere decir esto? Les traduzco. Que en este momento, Eddie Charbonnier, presidente de la Comisión de Hacienda, por lo menos hasta este momento, el equipo de la gobernadora no le ha podido decir claramente dónde sale el dinero. Dice textualmente, la gobernadora nos dijo el sábado en una reunión que hay unos ahorros que están en las agencias y que además se va a hacer unas consolidaciones y otros ajustes internos. Yo quiero que los de Hacienda, OGP y AFAP me digan en la vista pública para el récord dónde están. La rama ejecutiva tiene que explicar esto. ¿Cómo que consolidación de agencias? Eso requiere legislación. Eso requiere aprobación de la Junta de Control Fiscal, tristemente. O sea, estamos más que nada en una campaña política. Y si alguien tiene dudas, señoras y señores, entren al internet, hablan cualquier periódico. Mírenla aquí. Otra vez, 2 páginas en todos los periódicos. Es imposible entrar a una página de internet de cualquiera de los medios en Puerto Rico. Es imposible entrar y no encontrarse con los anuncios de la gobernadora. Y le quiero decir algo a la gobernadora. Chévere, esa campaña publicitaria de la gobernadora es para tratar de mejorar sus números, a ver si en la próxima encuesta del Nuevo Día sale mejor y el PNP la ve con posibilidades de cara al futuro. Pero gobernadora, esta campaña publicitaria no solamente es un despilfarro de fondos públicos. Esta campaña publicitaria está desenfocada. Porque si usted quiere que se apruebe la reforma, no se trata de convencernos a nosotros los contribuyentes. Todo el mundo está de acuerdo en que nos bajen las tasas contributivas. A quien usted tiene que convencer es a la Junta de Control Fiscal. Y yo no he visto hasta ahora ni una sola iniciativa o ni una sola gestión
de la gobernadora que me indique que hay un esfuerzo serio de convencer a la Junta de Control Fiscal. Ojalá y me equivoque. Y repito lo que dije ayer. Además de que hay que enmendar este presupuesto, que no lo han hecho, y de que hay que ser específico, no es porque usted puede tener un ahorro este año en el presupuesto que no es recurrente para el año que viene, por X o Y razón. La Junta ha dicho hasta ahora que cualquier reforma tenía que ser neutral desde el punto de vista de gastos e ingresos. Si la Junta va a cambiar de parecer, no lo ha dicho hasta ahora. No lo ha dicho hasta ahora. Y como dije ayer, aquí hay unas incertidumbres, que cuando se gobierna con responsabilidad. Todavía al día de hoy nadie sabe el efecto de las políticas de Donald Trump en cuanto a aranceles y las políticas de Donald Trump en cuanto a recortes de fondos federales. Nadie sabe cuál es el efecto sobre Puerto Rico. Ahorita al final de la edición de hoy voy a hablar de la inflación que sigue aumentando en Estados Unidos y la creación de empleo muy por debajo de lo que se estimaba en diciembre del año pasado. La Junta de Control Fiscal ha dicho que el gobierno de Puerto Rico no tiene un plan para atender los recortes en fondos federales que podrían ocurrir. Pero no me voy a cansar de decirlo. Estamos en enero. El Congreso tiene que aprobar los fondos para Medicaid, para la tarjeta de salud. Por los próximos años lo tiene que aprobar este año natural antes del 1 de octubre. Nadie tiene la certeza de que nos van a dar o un aumento o tan siquiera que nos van a dar los mismos fondos que nos dio la administración de Joe Biden. Esa es una incertidumbre extraordinaria. Yo quiero que ustedes entiendan que yo no quiero que esto pase, pero ustedes se imaginan que nos den el alivio contributivo ahora y entonces a fin de año nos informen que hay 200, 300 mil, 400 mil puertorriqueños que se van a quedar sin un plan de salud porque no hay cómo pagarlo. El arte de gobernar es la búsqueda del bien común. Yo quiero un alivio contributivo para mí, pero yo no quiero que ese alivio contributivo tenga el efecto de dejar, por ejemplo, a miles de puertorriqueños sin un acceso a servicios de salud. Yo no quiero que un alivio contributivo para este servidor signifique que nos quedemos sin dinero para reclutar a los policías que necesitamos o para pagar aumentos a las enfermeras y enfermeros. Las vistas públicas son vitales. Tratar de aprobar esto a la cañona. Lo primero que va a requerir la Junta de Control Fiscal es dónde están los recortes y dónde está el análisis económico sobre el impacto que tiene esta reforma en la economía de Puerto Rico, en las finanzas del gobierno y en los planes fiscales. Lo dije ayer y lo repito. El presupuesto se aprueba, dizque en consenso entre el gobierno y la Junta, aunque al final es el presupuesto que le dé la gana a la Junta. Pero el plan fiscal lo hacen unilateralmente la Junta. Y uno de los requisitos de promesa es que cualquier ley que se apruebe para poder entrar en vigor, el gobierno tiene que demostrarle a la Junta que esa ley es consistente con el plan fiscal. Y lo que le dijo la portavoz de la Junta ayer al Nuevo Día, que está recogido en el periódico de hoy, el entre líneas es: esta reforma no cumple con el plan fiscal. Esta reforma, desde el punto de vista fiscal, no es responsable. Yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero esa es la realidad. Se comenzó a hablar de esto el domingo y no nos han dicho dónde están los recortes, cómo lo van a poder aprobar en cuestión de semanas para ponerlo en vigor, para que usted, normalmente a esta fecha ya usted podía llenar la planilla online. Me apunta todo a una improvisación y una movida política donde lo que quiere la gobernadora es, de momento,
ella, Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez, todos juntos en un frente común, peleando con la Junta de Control Fiscal para políticamente decir, nosotros cumplimos con nuestra promesa, pero es culpa de la Junta que no nos los aprobó. Exactamente lo mismo le pasó a Pedro Pierluisi y el país le hizo pagar las consecuencias. Regreso con más luego de la pausa. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribí, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribí Garden. Caribí, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, hoy martes 13 de enero del 2025. Te recuerdo que esta edición de Sobre la Mesa y todas las ediciones de Sobre la Mesa se retransmite a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. Además te recuerdo que más adelante hoy o quizás temprano mañana la vas a encontrar esta edición en todas las aplicaciones, plataformas que te permiten escuchar podcasts a través del internet, Spotify, Apple Podcasts, Google Play, en cualquiera de ellas, en la sección de podcast de Radio Isla 1320 para que me escuches cuando a ti más te convenga. Además la vas a encontrar también más adelante en mi canal de YouTube bajo mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá, de forma tal que puedas verme o escucharme cuando a ti más te convenga y me dejas tus comentarios en cualquiera de esas plataformas de redes sociales. Bueno, la sesión legislativa comenzó hasta ahora con bastante armonía en el tema de los nombramientos. Ya vimos que ayer le confirmaron los 3 nombramientos que había hecho la gobernadora, secretario DACO, secretario de Agricultura y director del PRITS. Finalmente tenemos un director del PRITS porque bajo Pedro Pierluisi no se logró tener director del PRITS y la gobernadora el año pasado retiró 3 nombramientos dentro de mucha controversia. El PRITS, como ustedes saben, es esta agencia que se supone que sea la que evalúe todos los desarrollos tecnológicos y los contratos en tecnología del gobierno de Puerto Rico. Por otro lado, la gobernadora hasta este momento ha tenido un respaldo del liderato legislativo de su partido a la propuesta de reforma contributiva, como discutimos en el segmento anterior, aunque sí, los legisladores comienzan un poco a levantar la pregunta de precisamente de dónde van a salir los recortes, los ajustes, los ahorros, como usted le quiera llamar, y me llama la atención que ha habido reuniones entre el equipo de la gobernadora, la propia gobernadora y el liderato legislativo, y lo que yo hubiera pensado es que en esas reuniones lo hubieran dicho claramente, partida por partida, de dónde salían los 500, 600 millones de dólares. Pero hasta ahora hay armonía, armonía entre la Fortaleza y las delegaciones legislativas del PNP. Pero ayer se revivió un tema con el que concluyó el año pasado de mucha controversia, que es el tema de la propuesta de eliminarle las escoltas a los exgobernadores. Ok. Hay consenso en quitarle las escoltas a un gobernador o gobernadora convicto por delito grave o delito menos grave. Le hace Wanda Vázquez. Claro, hay consenso legislativo porque la administración de Jennifer González se negó a quitarle la escolta a Wanda Vázquez por la vía administrativa. Si
si la administración de Jennifer González hubiera tomado la decisión de quitarle la escolta a Wanda Vázquez, y quizás Wanda Vázquez hubiera ido al tribunal, pero si hubieran quitado, no estaríamos discutiendo esto, el tema se hubiera acabado. Es otro ejemplo de lo que yo les he dicho, daño autoinfligido por la administración de Jennifer González. Pero como decidieron, con una opinión legal que no han querido hacer pública, de que no le podían quitar la escolta a Wanda Vázquez, pues entonces eso provocó acción legislativa. Pero hay consenso en que el que los exgobernadores convictos no deben tener escolta. Hay consenso en algo que yo no creo que era la controversia, en que los candidatos a la gobernación y candidatos a comisionados residentes no deben tener escolta. Yo honestamente creo que eso no era parte de la controversia. Yo creo que en un año de elecciones, normalmente los candidatos a la gobernación solamente tienen escolta en el año de elecciones. Yo, como candidato que fui, pues se pueden dar unos momentos de tensión en la carretera, pero decidieron quitársela. Creo que eso pone en ventaja a un gobernador incumbente. Y lo veremos, si Jennifer González corre en el 2028, la veremos a ella con escolta y veremos a los otros candidatos sin escolta. Pero hay consenso político sobre eso. Donde está la controversia es en los... la otra es que yo creo que le deben quitar la escolta a los actuales exgobernadores. Pero ahí no hay consenso político y se argumentan derechos constitucionales y la opinión del Tribunal Supremo cuando yo le quité la escolta a los exgobernadores. No voy a repetir, yo creo que lo que hace falta es voluntad política, quitarle la escolta a los exgobernadores y que los exgobernadores vuelvan al tribunal y el Tribunal Supremo decida qué hace o qué no hace. Pero aparentemente, aunque la delegación del Partido Popular ha tratado de que se incluya ese lenguaje, y creo que las de los otros partidos también, en la mayoría del PNP no hay voluntad para eso. O sea, no hay voluntad para quitarle la escolta a los exgobernadores. Como ustedes saben, yo no tengo escolta, ni la necesito. Pero hay controversia en el efecto prospectivo. Si prospectivamente se le quita la escolta a los próximos exgobernadores. Para refrescarle la memoria, en la sesión anterior se aprobó por unanimidad un proyecto del senador Juan Oscar Morales, que hacía lo que acabo de decir. Le quitaba la escolta a un gobernador convicto, le quitaba la escolta a los candidatos y le quitaba las escoltas prospectivamente a los exgobernadores. Y ese es el proyecto que la gobernadora vetó y dijo, lo que para mí la va a perseguir durante todo el cuatrenio, que ella no iba a renunciar a ese derecho. O sea, Jennifer González está protegiendo lo que ella llama un derecho, para mí es un privilegio, a que cuando ella sea exgobernadora ande por ahí con escolta. Esa es la razón por la que vetó el proyecto de Juan Oscar Morales, que había sido aprobado por unanimidad en Cámara y Senado. Luego que lo veta, la gobernadora, que no había tomado ninguna iniciativa sobre las escoltas, presentó un proyecto de ley que hace lo mismo que el de Juan Oscar Morales, menos lo de los exgobernadores futuros. Juan Oscar Morales volvió a presentar su mismo proyecto que la gobernadora ya había vetado. Y ayer, en el primer día de sesión, ya hubo movimiento sobre este tema. Es un poco complicado y voy a tomarme unos minutos para que lo entiendan. Hay dos proyectos presentados. En el Senado está el de Juan Oscar Morales y el de la gobernadora. En la Cámara está solamente el de la gobernadora. Ayer el Senado, en una movida interesante, un poco complicada de entender, aprobó los dos proyectos. El de la gobernadora, que no incluye a los exgobernadores prospectivos en el futuro, y el de Juan Oscar Morales. Al de Juan Oscar Morales le hicieron una enmienda que yo la veo como una concesión a Jennifer, diciendo que prospectivamente los exgobernadores podrían tener escolta por un año. En otras palabras, que si Jennifer se convierte en exgobernadora, tendría escolta por un año. Los dos proyectos se aprobaron ayer en el Senado. En la Cámara solo se aprobó, el único que tiene, el de la gobernadora. El que no incluye es a los exgobernadores. Ahora, eso quiere decir que ninguno está aprobado por ambos cuerpos, porque el Senado aprobó el de la gobernadora, pero versión del Senado. La Cámara aprobó el de la gobernadora, pero versión de la Cámara. Y para que pueda pasar a la firma o veto del gobernador, tiene que aprobarse por ambos cuerpos. ¿Qué quiere decir? Que ahora el de la Cámara pasa al Senado y los dos del Senado pasan a la Cámara. En una de las ediciones anteriores de Sobre la Mesa le dije que aquí había que estar pendiente si Johnny Méndez y la Cámara iban a recular, iban a aceptar la propuesta de la gobernadora e iban a echar a un lado
lo de quitarle las escoltas prospectivamente a los exgobernadores, o si se iban a mantener firme, aprobaban el de Juan Oscar Morales, se lo enviaban a la gobernadora, y si la gobernadora lo vetaba, podían irse por encima del veto. Bueno, pues tengo que decirle que por lo menos hasta ayer parece que mi sospecha de que Johnny Méndez se iba a entregar en esta a la gobernadora, parece que así es. Porque cuando aprobaron ayer en la Cámara la versión de la gobernadora, la que no incluye quitarle las escoltas a los futuros exgobernadores, Pichi Méndez, Pichi Torres Zamora, perdón, el portavoz de la mayoría PNP, dijo lo siguiente: tal vez quisiéramos más, pero el compromiso que tiene la Cámara en este momento es, vamos a aprobar el proyecto de la Cámara 990, lo que le quitaría la escolta que tiene ahora mismo la exgobernadora Wanda Vázquez, indicó el representante José Pichi Torres Zamora, portavoz de la mayoría del PNP. En otras palabras, cuando dice, tal vez quisiéramos más, pero el compromiso que tiene la Cámara en este momento es aprobar el proyecto de la gobernadora, pues a mí me parece que el proyecto de Juan Oscar Morales, el que le quita la escolta prospectivamente a los exgobernadores, va a morir en la Cámara de Representantes. Claro, habrá que ver qué hace Tomás Rivera Chat en este momento. Porque si Tomás no aprueba la versión aquí ocurre lo siguiente. Como Tomás aprobó ayer los dos, Johnny Méndez y la Cámara va a tener la versión del Senado del de la gobernadora. Y la pueden aprobar mañana, el jueves, o cuando les llegue. Y entonces la gobernadora va a tener la oportunidad de firmar su proyecto, pero el proyecto de Juan Oscar Morales, el que ella vetó, nunca le llegaría si Johnny Méndez se le sienta. Así que, ¿qué haría Juan Oscar Morales? ¿Qué haría Tomás Rivera Chat? Está por verse. No entiendo la estrategia de Tommy de haber aprobado los dos proyectos ayer. Porque al aprobar los dos proyectos le abrió el camino a la Cámara para que de los dos solo apruebe el de la gobernadora lo firma y ella dice, le quité la escolta a Wanda Vázquez, pero me quedé con mi escolta prospectivamente. Así que ahí, ahora, de que la controversia está viva, de que esto no le hace ningún bien político a la gobernadora, no tengo la más mínima duda, porque cuando la gobernadora lo firme, todo el mundo lo que va a decir es, la gobernadora firma el proyecto de ley que le permite a ella quedarse con su escolta y se negó a que se aprobara el proyecto de Juan Oscar Morales que le quitaba las escoltas. No nos olvidemos, y con esto me voy a la pausa, que todavía en la mente de Juan Oscar Morales y de otros legisladores está el hecho de que, como represalia, claramente, por Juan Oscar Morales insistir en este tema, la gobernadora le quitó los destaques que tenía la oficina de Juan Oscar Morales y la esposa de Juan Oscar Morales en el Capitolio. Así que desde el punto de vista de el uso burdo del poder, la gobernadora le hizo pagar las consecuencias a Juan Oscar Morales. Ellos se reunieron en diciembre. Juan Oscar creía que iba a haber otra reunión y la gobernadora dijo claramente que no había más reuniones. Regreso con más luego de la pausa. Regreso a Sobre la Mesa hoy martes 13 de enero del 2025. Continúo como todos los días de lunes a viernes desde las 3:55, 4 de la tarde hasta cerca de las 6 de la tarde. Bueno, voy a mencionar un tema que lo voy a discutir mañana porque mañana yo tengo el panel de Tres y Contando con Emma Marrero, Ivonne Lozada y Alondra Belaval. Y este es un tema que con ella lo vamos a discutir a profundidad. Pero ayer, la administración, o sea, Fortaleza, presentó el proyecto del Senado 923. Y es una medida que de una simple lectura, como le dije, la vamos a discutir mañana, enmienda el Código Penal para definir el asesinato de la siguiente forma. Asesinato. ¿Qué dice el código hoy?
Asesinato es dar muerte a un ser humano a propósito, con conocimiento o temerariamente. Y le añade la siguiente oración. Para propósito de este capítulo, ser humano incluirá el concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno. Mañana lo vamos a discutir a profundidad en el panel 3 y contando, con las 3 compañeras, pero definitivamente la administración de Jennifer González está criminalizando el aborto y equiparándolo a un asesinato. Esto probablemente es de lo más retrógrada que haya ocurrido en todos los Estados Unidos. Pero el análisis lo tendremos mañana, no se lo puedes perder, mañana miércoles, como parte de Sobre la Mesa, el panel 3 y contando, que definitivamente este será uno de los temas y probablemente el tema principal que discutiremos con el panel. Bueno, en noticias positivas, usted sabe que yo estoy aquí para cantarla como las veo. Ayer le dije que todo parecía indicar que el inicio de clases iba a arrancar sin mayores problemas, y así lo recoge la prensa de hoy, sin mayores contratiempos, el inicio de clase. Lo leo aquí del periódico Metro, su edición digital. 3 escuelas operaron con generadores, mientras el resto de los 856 planteles públicos de Puerto Rico inició el segundo semestre 2026 sin reportes de incidentes. Al César lo que es del César, yo las canto como las veo. Un reconocimiento al secretario Ramos Párez, y también Eliezer Ramos, y a la propia gobernadora, porque sí, los estudiantes, leo de la nota de Nilda Núñez Lamboy en el periódico Metro hoy, los estudiantes de las escuelas públicas regresaron a clase ayer, primer día del segundo semestre, bajo un ambiente de normalidad en la mayoría de los planteles, aunque persisten problemas en algunas escuelas, según reportaron líderes magisteriales y el Departamento de Educación. Aquí hay que reconocer que hasta los líderes magisteriales se expresaron de esta forma, así que enhorabuena, porque si queremos que nuestros niños y niñas aprovechen el proceso educativo, pues lo más importante es tener un ambiente escolar adecuado. Bueno, ok, y vamos a otros temas. El Centro de Periodismo Investigativo ha tenido que volver a el tribunal, tengo que volver a los tribunales. ¿Para qué? Para que se entregue información que tiene el gobierno, a la cual ustedes y yo debemos tener acceso. Y lo más curioso es que en esta ocasión se trata de una iniciativa del presente gobierno que se vanagloriaron como que era una medida de transparencia. ¿A qué me refiero? Temprano en el cuatrenio, el secretario de la Gobernación, Francisco Dómenech, figura bien controversial de este gobierno, emitió un memorando alegadamente sobre medidas de transparencia gubernamental para que las agencias informaran sobre los gastos en cabildero y otro tipo de gastos. Ese memorando fue impulsado por el secretario de la Gobernación para establecer, y cito del memorando, una regulación clara del ejercicio legítimo del cabildero, garantizando la transparencia, evitando conflictos de interés, proteger los derechos de nuestra gente. Dice que las normas que tienen que cumplirse con el Código de Ética por cada contratista, cada agencia debe velar por el cumplimiento del código y realizar las investigaciones. Sin embargo, el Centro de Periodismo Investigativo ha estado pidiendo información, la que se exige en ese memorando, y no se la dan. Particularmente el periodista Luis Valentín Ortiz, dice la nota en el periódico Metro, entre octubre y noviembre del 2025, el periodista del Centro de Periodismo Investigativo, Luis Valentín Ortiz, envió una solicitud de información a la oficina de la Secretaría de la Gobernación, el Departamento de Vivienda, el Departamento de Salud y el Departamento de Educación sobre documentos producidos como resultado de ese memorando con medidas internas de transparencia. Ninguna de las agencias ni los funcionarios contactados han entregado la información que el periodista pide.
tales como comunicaciones entre la Secretaría de la Gobernación y las entidades gubernamentales del Poder Ejecutivo, los expedientes sobre investigaciones realizadas en virtud del memorando, ni los nombres de los funcionarios designados para hacerlo. Dice Carla Minet, del Centro de Periodismo Investigativo. Aquí tenemos el caso de una medida que se presentó con fuegos artificiales para prevenir ilegalidades y conflictos de interés en los procesos de cabildeo y para alegadamente traer transparencia a los mismos, y por el contrario carece de visibilidad y no se entregan los documentos que se supone que se hayan producido el año pasado. Dice el periodista Valentín, la información solicitada permite verificar cómo el gobierno ha ejecutado una iniciativa de transparencia en el ejercicio del cabildeo, según presentó el propio secretario de la Gobernación. En palabras sencillas, nos dijeron con bombos y platillos que estaban regulando el cabildeo y que a las agencias se les estaban exigiendo. Esto no lo dice el secretario de la Gobernación, que es el principal cabildero que había en Puerto Rico y que fue exitoso y que alega que se desvinculó de toda gestión de cabildeo. Entonces, después que nos dicen que van a hacer eso, cuando el Centro de Periodismo Investigativo dice, entrégame los documentos, la información sobre esos asuntos, pues no se le entregan. Nuevamente, yo creo que bajo Ricky Rosselló y bajo Pedro Pierluisi fueron múltiples las ocasiones en que en medios de prensa y otros sectores tuvieron que acudir a los tribunales para que se le entregara información. Honestamente creo que el gobierno de Jennifer González está rompiendo el récord en negarse a entregar información que claramente es información pública. Vimos la semana pasada el caso de el alegado subpoena que recibió el Departamento de Transportación y Obras Públicas para que entregara ciertos documentos sobre indocumentados que tenían en Puerto Rico licencia de conducir. Se han negado, el Tribunal de Apelaciones ordenó que entregaran, veremos a ver, irán hasta el Tribunal Supremo. Así que este es otro que estoy casi seguro que lo va a perder el gobierno. Bueno, y antes de entrar a el próximo segmento de Martes de Energía con Ramón Luis, que hay mucho que discutir, en el tema, este es un tema de allá federal, pero tiene una vertiente nuestra, en el tema de Groenlandia, que como ustedes saben, el presidente de los Estados Unidos se ha puesto como objetivo apoderarse de Groenlandia, lo que crearía una crisis. Hoy hay una muy buena columna del amigo Rafael Cox Salomar en el periódico El Nuevo Día sobre ese tema. Pues el congresista republicano Randy Fine de Florida presentó una legislación, adivinen para qué, para convertir a Groenlandia en el estado 51. Dijo el congresista, leo de una nota de la edición digital del Nuevo Día de José Delgado, Groenlandia no es un puesto remoto que podamos ignorar, es un activo vital para la seguridad nacional. Quien controle Groenlandia controla rutas marítimas claves en el Ártico y la arquitectura de seguridad que protege a Estados Unidos. Por lo tanto, el gobierno no puede dejar ese futuro en manos de regímenes que desprecian nuestros valores y busquen socavar nuestra seguridad. Y presentó la medida para anexar a Groenlandia y convertirla en el estado 51. Probablemente esto no va para ningún lado. La vía de Estados Unidos es tratar de negociar algo con Groenlandia, con Dinamarca y Groenlandia, a lo cual ellos se niegan, y Dios nos proteja una invasión militar, lo cual sería el fin de la alianza de la OTAN, que es la alianza militar entre Estados Unidos, Canadá y Europa, que se creó luego de la Segunda Guerra Mundial, pero eso se analizará más adelante. Pero sí, tengo que decirlo. Ayer hablábamos del proyecto que se está considerando por el senador el representante McClintock para decretar la independencia de Puerto Rico unilateralmente. Una locura, no va para ningún lado. Hoy hablamos de un proyecto ya presentado para convertir en estado a Groenlandia y nadie presenta el proyecto para convertir en estado a Puerto Rico, que alegadamente es el mandato que dice la gobernadora que tiene de los plebiscitos del 2020 y 2024. ¡Qué contraste! ¡Qué contraste! Ya se habla el presidente habló de convertir a Canadá en el estado 51. Ahora hay un congresista republicano que presenta un proyecto de ley para convertir a Groenlandia, donde viven 50 y pico de mil personas, no viven ni 60,000 personas,
para convertir a Groenlandia en un estado, y nadie del gobierno de Donald Trump habla de Puerto Rico como estado, y el gobierno de Jennifer González no se atreve a presentar la legislación sobre el tema del estatus, y mucho menos a presentar legislación para convertir a Puerto Rico en un estado disque cumpliendo con el mandato que obtuvieron en las urnas en noviembre del año pasado. Como digo en mi libro, En Primera Fila, que todavía está disponible en las librerías en Puerto Rico y a través de mi página de internet, acevedovilá.net, cuando usted analiza muy bien, número uno, no hay un mandato a favor de la estadidad. La estadidad ha perdido apoyo aquí en Puerto Rico y la oposición a la estadidad es cada día más fuerte en los Estados Unidos, en el Congreso y particularmente entre los republicanos y en el Senado. Así que tienes consideración de un proyecto de independencia para Puerto Rico que no se ha presentado y que no se va a aprobar ni va para ningún lado. Tienes presentación de un proyecto para estadidad para Groenlandia y cero, nada sobre un proyecto de estadidad para Puerto Rico. Regreso en Martes de Energía con Ramón Luis Nieves luego de la pausa. Quédate en sintonía de Radio Isla para acceder al análisis más profundo de Puerto Rico. Abogado, político y músico. Ahora se sienta a la mesa para generar más electricidad que nadie. Ramón Luis Nieves está en Martes de Energía. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, y si escucharon la musiquita es porque es Martes de Energía y muchos temas que tenemos hoy con Ramón Luis aquí en el nuevo año. Saludos, Ramón Luis. Hola, Aníbal, y saludos a la gente. Este es nuestro primer programa del año. Sí, porque el martes pasado era Día de Reyes. Correcto. Así que nos cogimos libre el Día de Reyes. Tú estarías tocando rock el Día de Reyes en vez de estar, tú sabes, tocando música típica navideña, pero eso te la perdonamos. Ya eso está debidamente adjudicado. Pero ¿cómo ha comenzado el año para ti? No, muy bueno, de verdad que sí. Y los Reyes me trataron bien, por cierto, gracias a mi madre, a mi esposo y eso, me regalaron bien. Okay, y nada, pero mucho compartir en familia, entre muchos amigos, así que muy contento y hemos empezado el año con mucha fuerza. Muy bien. Bueno, hay varios temas, obviamente tú siempre traes, pero yo tengo, y casi todos están en los periódicos de hoy. En primera plana del periódico El Nuevo Día, ponerla por aquí, un nuevo gasoducto. Palabra que aquí está, avanzan los planes para construir un nuevo gasoducto. Ahora vamos a los detalles. Por otro lado, en El Vocero creo que está. Tú sabes, Aníbal, hace tiempo no veo un periódico en papel. Sí, no, pues yo los veo. Avanza, ¿es en El Vocero o es en el mismo Nuevo Día? Una nueva planta en Costa Sur. Sí. Eso es allá en el sur. ¿Dónde está eso? No, aquí, es acá, está en el Nuevo Día. No lo encuentro, whatever. Aquí está, sí. Prevén cerrar pacto de nueva planta en Costa Sur este año. Los bonistas están diciendo que la Junta de Control Fiscal le está escondiendo los chavos que está ganando la Autoridad de Energía Eléctrica. La reforma contributiva, que tiene otros problemas que ya yo analicé en el primer segmento de la edición de hoy, pero le elimina los incentivos a las placas solares y a los equipos y también a los carros híbridos. Así que la gobernadora está siendo consistente con la política de Donald Trump de no creer en el cambio climático. ¿Por qué empezamos? ¿Por el nuevo gasoducto? Bueno, empecemos por ahí. Yo sé que tú tienes 2 o 3 cositas que recordar. Pero vamos a un poquito lo que ha trascendido. Es un gasoducto que va a conectar la central de San Juan con Palo Seco. No, estamos hablando en el sur. No, el gasoducto nuevo. El gasoducto nuevo es para conectar las 2 centrales que están acá en el área metro. La del área metro, correcto. Sí. Es que también estaba escuchando el sur, pero no. No. Este gasoducto, que lo que dice la historia del Nuevo Día es que es un proyecto casi federal, como que se va a hacer con fondos federales. Sí. Y ese proyecto lleva muchos años en discusión. Lo que pasa es que cuando hablamos de la palabra gasoducto, rápido todas las antenitas políticas se encienden, ¿verdad? Porque obviamente hay una historia sobre el tema de la oposición a los gasoductos. Pero sí. Pero si no te recuerdas que ya hay que hablar del año pasado. En el verano pasado, Josué Colón habló de este gasoducto y la
La gobernadora dijo que no se iba a construir ningún gasoducto y hoy está... Mira, la verdad que el caso que los gasoductos pues son la manera pues quizás más eficiente de no transportar el gas natural, ¿verdad? Pero de la información que yo tengo, por lo menos, en ese gasoducto en el área norte, en estas centrales, está pasando por áreas impactadas, o sea que no es realmente algo que sea, por lo menos desde el punto de vista, tan controvertible como tal. Pero obviamente la palabra gasoducto enciende toda una serie de alarmas. Bueno, ahí yo voy a, ok, ya tú me y yo creo que tenemos aquí a la mejor persona para hablar de este tema, ¿verdad? Mira, por la historia, ¿no? Ok, cuando yo estoy de gobernador, yo me entero que en Aguirre se habían hecho unas inversiones y que Aguirre podía funcionar, quemar gas natural. Que primero estamos en el 2005, 2006. Sí, y permítanme interrumpirte, Aníbal. Para el año 2000, prácticamente el 100% de la energía en Puerto Rico estaba basada en petróleo. Sí. Luego en el año, ya más o menos 2000, 2001, 2002, por ahí, va entrando en línea AES y Ecoeléctrica, que se habían contratado en la década de los 90, en la administración de Pedro Rosselló, AES basado en la quema de carbón y Ecoeléctrica gas natural. Pero para el 2000, todo era petróleo básicamente, no había renovables, había un chispitito de hidroeléctrico. Y a eso voy. Y en ese momento mis números que yo me acuerdo era que estábamos 72% dependiendo de petróleo, que es más caro y más contaminante. Como tú muy bien dices, ya había tecnología renovable, pero era carísima. Sí, todavía no estaba como está ahora. Viable para hacerlo. O sea, entonces en aquel momento, si tú querías proteger el medio ambiente, en aquel momento, y bajar los costos, pues lo lógico era gas natural. Entonces yo recuerdo, yo pregunto, me dice, no, Aguirre puede quemar gas natural. Y yo digo, ¿y por qué no la estamos utilizando? Porque no hay cómo hacerle llegar el gas. Exacto. Entonces, de ahí es que surge la idea del terminal de Ecoeléctrica en Peñuela, pues tirar un gasoducto hasta Salinas para Aguirre. En números energéticos, que todo ahora cuesta billones, eso costaba como $100 millones que se podía hacer. Era costo efectivo. Yo recuerdo, me puedo equivocar de los datos, pero bajábamos la dependencia del petróleo de 72 a 62%. Economizábamos dinero. Se generó una controversia por el gasoducto. Y se convirtió la palabra gasoducto en una mala palabra. Político. Pero este cuento lo he hecho en otros momentos. Uno de los que me declaró guerra fue el amigo alcalde de Juana Díaz, Ramoncito. Y el periódico El Nuevo Día en su edición digital tiene una información que no es del todo correcta. Sí, Ramoncito en un momento me llevó al tribunal, pero se logró cambiar la ruta del gasoducto y ya cuando yo voy a terminar mi mandato, el gasoducto está en curso y estaba como 60 o 70% construido. Y Aníbal, además del tema, o sea, cuando tú hablas de construido, estamos hablando que el gobierno tuvo que expropiar a través de todo ese trayecto y obviamente pagar la justa compensación a un montón de personas, así que tiene que haber costado millones de pesos ese proceso. Ahora, vamos a eso. Entonces, dato histórico, como en septiembre o algo así, ya hemos hecho las paces Ramoncito y yo, el proyecto se está construyendo y yo invito a Ramoncito a un concierto en el Choliseo, no me acuerdo ni de qué era. Y entonces yo digo, chico, es que tú fuiste muy fuerte conmigo, tú sabes. Y entonces él me dice, gobernador, es que ese tubo pasaba a 6 pulgadas de las casas. Y yo le dije, chico, deja esa demagogia. Uh-huh. Y nos peleamos. ¿Pelearon en el concierto? Verbalmente. El lunes me entra la cosa y llamo a Jorge Rodríguez, que dirige Energía Eléctrica. Sí. Y digo, Jorge, ¿es verdad que la ruta original? Y me dice, sí, gobernador, es verdad. Nunca me lo dijeron. Y yo llamé a Ramoncito y le pedí disculpas. Pero a lo que vamos. Cuando viene el cambio de gobierno, Miguel Cordero es designado por Fortuño para dirigir la Autoridad de Energía Eléctrica. Busquen el récord. Miguel Cordero aplaudió el gasoducto, dijo que era necesario, pero Luis Fortuño se había opuesto por razones politiqueras. Y en febrero o marzo cancelan el proyecto. Luis Fortuño dice que van a usar los tubos para agua, que era un disparate. Le dieron a la empresa Kansca, creo que se llamaba, que era una empresa argentina, le pagaron 60 millones de pesos para que se fuera de Puerto Rico porque le violaron el contrato, no fue por incumplimiento. Los tubos se perdieron. Imagínense si hubiéramos estado utilizando gas natural por los pasados 20 años,
en Aguirre, menos contaminación y menos costo. Entonces, el colmo es que Fortuño se opone a algo que ya tenía permiso, que iba en línea recta de Pañuelas a Salinas, y entonces propone la mal llamada Vía Verde, que correcto. cruzaba la cordillera y que esa sí tenía serios problemas ambientales. De hecho, Aníbal, quiero referirlo a los que nos están viendo. Hay un gran libro que escribió Arturo Masol sobre la historia de todo este proceso, particularmente del gasoducto de la Vía Verde, ¿no? Que tuvo señalamientos, problemas, se otorgó un contrato a un amigo de Fortuño, etcétera. Sí. Pues, pasaron mil cosas, pero termina básicamente matándolo José Ortiz. El ingeniero José Ortiz, pues, ya para ese punto, era el director, era yo creo el presidente de la Junta de Gobierno, me parece, de la Autoridad Eléctrica, y se mató. Pero lo cierto es que, como tú dijiste, pues ya hubieran pasado casi 20 años de que hubiéramos integrado gas natural de manera más efectiva. Espérate, entonces después en el gobierno de Fortuño se inventaron un terminal flotante para llevarle gas natural a Aguirre, que lo siguió el gobierno de Alejandro y que también tenía más problemas ambientales y también fracasó. Y al día de hoy no le hemos podido llevar gas natural a Aguirre. Es el Aguirre Gasport, Sí. que quien termina matándolo es la Comisión de Energía, el negocio de energía, y ya obviamente la autoridad sigue insistiendo en el proyecto, estando quebrada. Y obviamente había unas cosas ahí, por eso que se quedó pendiente. Bueno, pero en este gasoducto, básicamente lo que conecta, lo que están proponiendo, y creo que es alegadamente con un proyecto del Cuerpo de Ingeniero, aunque la historia da a entender que el Cuerpo de Ingeniero no sabe de lo que le están hablando, tiene el apoyo del gobierno de Jennifer González, a pesar de que Jennifer dijo que no había más gasoductos en camino, y es conectar Palo Seco y la Central San Juan, porque ahora mismo las dos van a estar usando gas natural, pero hay que llevarlo en camiones. Claro. Lo que la hace más costosa. Se alega que con este proyecto bajaría el costo de energía. Sí, y yo en esa parte, pues, por lo menos de lo que conozco y lo que mencioné, no implica, o sea, estos tubos estarían pasando por áreas bastante impactadas. Y por ahí, para que ustedes sepan, hay tubos que conectan las dos centrales con diésel y petróleo. O sea que ya se está pasando por ahí diésel y petróleo. Pero veremos a Muy ver. interesante. Veremos a ver, porque como tú muy bien dicho, la palabra gasoducto se ha convertido en una mala palabra en Puerto Rico de forma, a mi entender, equivocada, injusta. O sea, no, por ejemplo, yo creo que cruzar la cordillera central era una especie de locura. Pero si tú vas de un tramo bastante corto de San Juan a Toa Baja, pues me parece que podría ser viable. Ok, hay otra historia que yo no sé dónde sale esto. Tú habías escuchado que se iba a hacer una nueva planta. Fue una sorpresa para mí también. En Costa Sur. Pero tú no eres parte de un comité de energía que compró Sí, la conocía gobernadora. con el bullying. Vamos a dar el comité negro para ellos. Enséñame la minuta donde el comité de energía que Discutió. nombró la gobernadora discutió el nuevo gasoducto y discutió la planta. Enséñamelo. Mira, para el programa siguiente te la traigo, te la prometo. Pero aparte, el comité de la gobernadora no lo nombra desde fines de marzo, principios de abril. Desde abril. Desde abril. Sí, El comité desapareció. Para todos, Sí, a mi básicamente, entender, sí. a mi entender, la gobernadora lo declaró. Digo, esta es mi opinión, tú no tienes que opinar. Porque la gobernadora quiere hacer lo que le da la gana con este tema, quizás para bien o para mal, y ir a comité para que entonces un comité diga que no está a favor del gasoducto y otro del comité diga que no hace falta una planta en Costa Sur. Pero ¿qué tú has escuchado de esta nueva planta en Costa Sur? Bueno, fue una sorpresa para mí. Según entiendo, esta propuesta viene como una propuesta no solicitada. Sí. Es importante que se entienda, ¿verdad? La autoridad de las agencias público-privadas está autorizada en ley a recibir lo que se llaman propuestas no solicitadas. Eso quiere decir que un grupo de empresarios, o sea, una compañía puede ir allí a donde la autoridad de las agencias público-privadas y decir, mira, a Puerto Rico le hace falta este proyecto de infraestructura, como una planta nueva de gas natural. Sí, pero para el récord, las propuestas no solicitadas no incluían energía. No incluían. Se implementó el año pasado para incluirlo. Tienes razón. Pero, por ejemplo, si tú querías proponer, hay que hacer un puerto nuevo, inventando una locura, un puente de carga en Arecibo, y yo te estoy haciendo una propuesta de hacer una APP, una alianza público-privada, el gobierno no le interesaba, pero la podía traer, entonces convenció, pues sí, vamos a hacer muelle, una nueva muelle de carga en Arecibo y se lo vamos a dar a esta compañía.
Así que pues parece que esta propuesta viene de este proceso de propuesta no solicitada. Si el gobierno la evalúa, o sea, la autoridad la evalúa, hay unos procesos de evaluación de varias agencias. Si lo ven que es un proyecto viable, pues se autoriza. Importante, en este proyecto y de ahora en adelante, y esto el presidente del negocio de energía, Edison Avilés, lo ha expresado en muchas ocasiones, y más en el contexto de la quiebra de autoridad. Ningún proyecto grande de energía en Puerto Rico ya se va a financiar con fondos públicos, porque primero la autoridad no está en quiebra. Así que el modelo que se sigue es el modelo de llegar a un acuerdo de compraventa de energía. O sea, eso quiere decir que en este caso los desarrolladores de esta planta de gas natural dicen, gobierno, yo te construyo la planta, yo la administro, etcétera, a cambio de que tú me des un contrato de 25 años para que me compres la energía que yo produzca. O sea que el gobierno no pone un peso en la construcción de estos tipos de plantas, pero entonces pues tiene que pagarle usualmente por 25 años, y eso se puede extender eventualmente, por la venta de esa energía que produzca la planta. ¿Pero te hace sentido una planta nueva en Costa Sur? Pues mira, antes de la pausa acordamos de que por lo menos la nota, y yo no he visto otra información adicional, no aclara si es que va a sustituir las instalaciones que están allí o va a ser algo complementario. Yo interpreto que van a pagar Costa Sur. Sí, yo creo que obviamente que Puerto Rico tenga una generación basada en combustibles fósiles que sea más eficiente que la que hay, es bueno para el país. Las plantas que tenemos, que administra Genera ahora mismo, de la Autoridad Eléctrica, son plantas muy viejas que sí, se le han hecho upgrades y todo a través de los años, pero realmente muchas ya pasaron su vida útil. Así que tener tecnología más avanzada, más eficiente, eventualmente impacta los costos energéticos. Así que esto no es un impacto de que mañana va a bajar la luz, sino que cuando este tipo de planta comience a operar y comience a entrar en funciones, pues podría ayudar a rebajas en el costo energético. Debo decir, Aníbal, esto no es nuevo. Mucha gente no lo conoce, pero en la reforma energética del 2014, que yo he hablado 1000 veces de ella, ley 57, hay unas disposiciones que le ordenaban a la autoridad a ir al sector privado a buscar propuestas para plantas de combustibles fósiles. No estoy hablando de renovables, estoy hablando de gas natural, que fueran más eficientes que las que tenía la autoridad. Obviamente, un mes después de que se aprobó la reforma energética, la autoridad energética entra en insolvencia y luego quiebra, y no ocurrió. Pero 10 años después están surgiendo estas propuestas. Está esta que hoy conocemos, está la que nos enteramos en diciembre de 2024, que fue la propuesta de Energisa, que es acá en el norte. Que es en el norte, y esto es importante por el tema de que en Puerto Rico, como se diseñó la cosa a través del modelo energético, la demanda energética mayor de Puerto Rico está en el norte, pero la generación mayormente está en el sur. Y pues esa planta Energisa... Un poco por eso te preguntaba si hacía sentido una nueva planta en Costa Sur, porque es en el sur. Sí, pero posiblemente si lo que estamos viendo, como tú dices, de que se va a construir y eventualmente se va a decomisar la infraestructura que está allí, pues podría tener sentido. Sí tengo que decir de que, y si me permite un momento, ir al caso de Energisa. No nos habíamos enterado. Pero déjame hacerte un comentario sobre esta, sí, no. Hablando de los gasoductos. El último párrafo de la nota del Nuevo Día dice, según voces de la industria, la Central Costa Sur es una instalación codiciada porque cuenta con una tubería de gas natural que la conecta al muelle de Ecoeléctrica en Peñuela, y además decomisó en el pasado varias unidades generatrices, espacio que podría rehabilitarse para el desarrollo de una o más nuevas plantas. Así que, ¿por qué Costa Sur hace sentido para hacer una nueva planta de gas natural? Porque tiene una tubería, no le llaman gasoducto, pero tiene una tubería que la conecta con el muelle, porque uno de los pocos muelles que en Puerto Rico se puede recibir gas natural es el de Ecoeléctrica, que lo construyeron ellos. Y obviamente, pues, un modelo de negocio, me imagino que para tú traerla, pues le tendrás que pagar a Ecoeléctrica por utilizar su instalación. Muelle, Correcto. Así que son buenas noticias, me parece a mí, porque en la medida que vaya entrando, esto no está construido el año que viene. Una planta se puede tardar en construirse y los permisos son 5 o 6 años. Ellos están hablando de que puedan cerrar el pacto este año. Este año, algún momento de este año. Correcto, pero ya la fase de construcción, yo, por ejemplo, y te mencionaba ahorita el caso de Energisa. No habíamos escuchado nada en todo el año, pero en diciembre, antes de irnos a la pausa de Navidad,
el negociado de energía autorizó una enmienda al contrato de compraventa de energía con Energisa, donde Energisa estaría produciendo más megavatios que lo que estaba previsto, era como más de 500 megavatios de energía basada en gas natural. Así que esto va un poco a tono con la orden ejecutiva y el llamado del mismo negocio de energía y de la gobernadora de que se puedan procurar la instalación de por lo menos de infraestructura para generar 3.000 megavatios de energía que necesita Puerto Rico. Eso pues ayudaría mucho a que si es energía producida de manera más eficiente, eventualmente eso va a tener un impacto en los costos. Pero no estamos hablando de un impacto, como dije, de mañana. Estamos hablando de que esta planta, si se tarda 4 años o 5 años en construirse. Pero para que tengamos una idea, Energisa, como tú muy bien recordaste, lo anunció el final del gobierno de Pedro Pierluisi en diciembre del 2024. Ya estamos en enero del 2026 y no han puesto ni una primera piedra. Es más, yo no sé si ya tiene todos los permisos. Yo no creo que tenga los permisos. Bueno, lo que tiene es el PPA, que es el contrato de compraventa de energía, y se tardaron 1 año. Porque veamos cómo esto no es de un día para otro, pero siguen siendo buenas noticias para el país. Energisa va en un área que está impactada. Energisa entiendo que sí, es en el norte. Digo, para que usted entienda que quiere decir un área que está impactada, pues que ya allí se hizo, por ejemplo, Costa Azul, pues ya había una planta allí, pues tú tumbas esa planta y desde el punto de vista ambiental, no es que no tienes que pasar por los permisos, pero no es lo mismo construir una planta en una finca que ahora mismo está llena de vacas, y que no tiene, a construirla en un sitio que ya sufrió un impacto ambiental y fue industrializado previamente. Eso en teoría te facilita los permisos. Correcto. Así que si eventualmente, si durante este año ya vemos que van avanzando los procesos para que 2 plantas, sumando tal vez 1.000 megavatios, estén en proceso y que quizás en 4 o 5 años entren al sistema, eso pues sí, va a tener unos impactos positivos. Mi mensaje, mi punto de vista de esto es, eso está chévere, pero no desatendamos también la agenda que dicta la política pública del país, que es que lleguemos a una integración masiva de renovables. No es incompatible si se hace bien. Tú puedes entrar gas natural, tú puedes ir decomisando, apagando plantas eventualmente cuando Puerto Rico esté en la posición de hacerlo, mientras va entrando más energía renovable y almacenamiento del sistema, cosa que también hemos discutido antes, que desde el 2026 ya comenzó a entrar o va a comenzar a entrar energía renovable de plantas de gran escala, yo llamo utility scale, que estuvieron negociando por años. Así que ya está entrando una noticia esta semana que ya la planta Zero está entrando inicialmente aportando 90 megavatios de energía. Más adelante entiendo que va a estar entrando unas fincas solares de AES, que se llama Clean Flexible como tal, y otras plantas. Así que esto va a estar ocurriendo, Puerto Rico añadiendo energía tanto de combustibles fósiles y más rápido de las plantas solares y baterías. Así que esto es importante. Me estás dando entusiasmo y esperanza. Sí, yo veo las cosas. Aníbal, para este año 26 hay noticias positivas y tenemos muchos retos. Retos mayormente por el tema de los cambios en política pública iniciados por Trump, que tienen un impacto en las políticas de energía. Vamos a eso ya mismo y obviamente retos por la quiebra, que vamos ahorita también al nuevo planteamiento de los bonistas. Pero hay algo que tú y yo lo habíamos hablado en el pasado y pues por mis experiencias también, y es que mientras no se resuelva la quiebra, a todos estos proyectos se le hace bien difícil conseguir financiamiento. Todo es más caro. Porque después de todo, ese PPA que el negociado autorizó, en teoría, ¿quién es que lo va a comprar? La Autoridad de Energía Eléctrica, porque Luma está allí, pero el dueño es... Y entonces, si tú eres un privado, o sea, esto es bien sencillo. Si yo hago un negocio con Ramón Luis y Ramón Luis se compromete a comprarme a mí X producto, pero yo sé que Ramón Luis está en la quiebra, pero entonces para yo tener el producto tengo que ir al banco y el banco me dice, ¿con quién es el contrato? Con Ramón Luis. ¿Con quebrado? Pues ese es un quebrado. Tu riesgo es altísimo. Correcto. Bueno, pues entonces cobramos un interés más alto. Y si me cobran un interés más alto, pues todo sale más caro. Así que estemos claros, y no estoy criticando al gobierno, que todos estos proyectos, en la medida que no se resuelva la chava quiebra, se le complica al privado también, porque el privado técnicamente le va a estar vendiendo energía a un quebrado. Exacto.
Y nadie tiene los billones de dólares que hacen falta para construir esas plantas. Todo el mundo tiene que ir a buscar el financiamiento. Y eso lo sabemos y es así. Sí, y pues no vemos, yo personalmente, Aníbal, no estoy viendo que en el 2026 la quiebra de autoridad termine. Así que es algo difícil. De eso vamos después de la pausa, porque ahora están nuevamente los bonistas. Pero entonces, la percepción que tú tienes es que los proyectos grandes de renovables sí van a poder entrar en el 2026. Sí, ya, de hecho ya se anunció hace unos días que la planta Zero, que llevaba, para que tengamos idea, llevaba en desarrollo en distintos temas 15 años. Oh, Dios mío. O sea, aquí el tema de las renovables ha sido un papelón total de varios gobiernos, desde la era de Luis Fortuño para acá. Obviamente se metió en el medio el tema de la quiebra, pero realmente por distintas razones, la manera en que se hicieron los procesos de licitación, aquí y allá, y muchas cosas, se ha retrasado. Ya Puerto Rico deberíamos haber estado ya rondando el 25 o 30% de integración de renovables, y eso no ha ocurrido. Ahora, finalmente, unas cosas cayeron en su lugar, y ahora entra Zero, como dije, entra unas plantas de AES también, que son solar y almacenamiento. Ahí se ha procurado de que se licite para que lleguen proyectos de batería y se vayan integrando. O sea, ya en 2026 yo veo que están cuadrándose las cosas de muchos de estos proyectos de gran escala, que complementa también un tema bien importante. Aníbal, vi los números ayer, precisamente, de cómo vamos en los techos, las renovables en los techos, el rooftop solar. Y ya hasta septiembre, que es los últimos números que ha publicado el Luma, ahora corresponde publicarlo creo que en enero, hasta septiembre del 2025 habían 180,000 abonados de Luma con acuerdos de medición neta, incluyendo a Aníbal Acevedo Vilá, y pues Luma sigue proyectando de que se están conectando 4,000 clientes mensuales. Bueno, vamos a la pausa. O sea que este año vamos a sobrepasar los 200,000. Ok, vamos a la pausa. Yo voy a cambiar el orden que tenía porque lo voy a atar con la propuesta que acaba de hacer la gobernadora, que le quita la exención del pago del IBU a las placas solares, creo que a las baterías, a todo eso. Así que eso puede tener un efecto de detener ese crecimiento acelerado. Pero lo converso con Ramón Luis cuando regresemos luego de la pausa. Aquí regreso a Sobre la Mesa, hoy martes de energía con Ramón Luis Nieves. Yo he estado bien optimista y positivo con todo lo que nos ha dicho Ramón Luis, empezando el año con las resoluciones positivas de todo lo bueno que va a pasar en el sistema energético. Pero ayer la gobernadora presentó su reforma contributiva. Yo le he dedicado gran parte del programa ayer y al de hoy, no voy a repetirlo contigo. Yo no creo que eso se va a legislar como está, pues yo creo que la Junta va a levantar muchos pero ya sabemos que la política de Donald Trump ha sido de quitarle todos los incentivos a los proyectos renovables y ir de alguna forma deshaciendo las iniciativas de Joe Biden desde el punto de vista de mover a Estados Unidos más hacia un productor de energía renovable. Creo que esto no tiene que ver, pero creo que ayer un tribunal le dio la razón a uno de los proyectos de offshore que Donald Trump unilateralmente canceló. Vi un titular de un tribunal, le dio la razón. Pero entonces la gobernadora ayer, un poquito escondido en las noticias positivas de que nos van a bajar las contribuciones a todo el mundo, hay dos cosas que tienen que ver con el ambiente. Uno, los carros híbridos y los carros eléctricos en Puerto Rico, que no tenemos la cantidad que hay en otros lugares del mundo, no pagan arbitrio. Y eso era un incentivo para que pues la gente lo comprara. Lo van a eliminar ese incentivo. En otras palabras, si se aprueba la reforma a partir del 1 de julio, cualquier vehículo híbrido o eléctrico que entre a Puerto Rico paga arbitrio igual que pagan los demás carros. Y la otra, que va con el tema que acababa de decir Ramón Luis antes de irnos a la pausa, yo puse placas solares y al ponerme las placas solares y la batería, pues el instalador que me las vendió, me las trajo, pues me dijo cuánto costaba, pero no tuvo que pagar IBU. O sea, no paga el IBU y no pago yo IBU. Una de las propuestas de la gobernadora es quitar esa exención del IBU a los equipos solares, que quiere decir eso, que va a aumentar un 11% nada más. 11%. ¿Qué efectos tú crees, si se legisla eso, qué efectos podría tener? Anyway, como yo no estuve en el segmento anterior, quiero hacer un comentario bien breve sobre reformas contributivas. Sí.
Hemos escuchado reformas contributivas, todos los gobiernos, casi prácticamente todos los gobiernos las prometen. Yo creo que el país, uno de los defectos de la gestión de la Junta de Control Fiscal en estos años que ha estado aquí, ha sido que no ha entendido, no ha querido implantar lo siguiente. La mejor reforma contributiva no es cuánto le quitan al ciudadano, es cuánto menos gasta el gobierno. No hemos visto una reforma en los costos de correr el gobierno. Y voy a decir algo, pero no me acusan de republicano ni nada. ¿Cuántas agencias de gobierno existían en el 2016 y cuántas existen hoy? O sea que en ese tema hay números inciertos usualmente. Pero ponle que ronde los 140, las 140 agencias, lo que fuera. Si existe más o menos la misma cantidad de agencias hace 10 años, pues ¿dónde están los ahorros? Porque las contribuciones no las cobra el gobierno para sufragar el costo del servicio que presta el gobierno. Y las juntas de control fiscal, y esto lo aprendí con el presidente, alguien que fue en algún momento presidente de la Junta de Control Fiscal de Washington DC, que cuando yo estaba en el gobierno, vino para acá a una conferencia. Y dijo una cosa que nunca se me olvidó: las juntas de control fiscal están diseñadas para tomar decisiones que los políticos no pueden tomar por razones electorales. Y una de ellas, yo entiendo, era que en algún momento la Junta le dijera a la legislatura, tiene 6 meses, hay 140 agencias, van a ser 50. Tú escoges cómo bregas con eso. Como cuestión de hecho, uno dice, los empleados. Hay agencias que necesitan empleados. Por ejemplo, pienso en una, yo creo que Hacienda, que es quizá la agencia más importante del gobierno, que es la que cobra las contribuciones, para que entonces debe necesitar muchísimos empleados para cobro, para cosas, debe tener contables, quizás se pueda traer de otras. O sea que esto no estamos hablando necesariamente pues, así, pero así que cuando yo escucho de reformas contributivas y no escucho reformas en los costos de correr el gobierno, pues eso siempre es un problema. Yendo específicamente a esta propuesta. ¿Te sorprendió? Me sorprendió. Pero eso salió del Comité de Energía al que tú perteneces. No digas eso, es que tú eres un bully. Bueno, sí, en la reunión de abril del 2025, que fue la última, no se discutió. Mira, Aníbal, interesantemente, la ley más importante de energía renovable que se ha aprobado en Puerto Rico es la ley 82 y la 83, 2 leyes, de 2010. Las aprobó un gobernador republicano con una legislatura en Puerto Rico republicana, donde el speaker de la Cámara, Jennifer González, y el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Y ese gobierno republicano, bajo Luis Fortuño, nos aprobó una de las leyes más importantes y agresivas a favor de la energía renovable. Así que... ¿Qué es la que eliminaba el pago del IBU por todo esto? Y estoy por chequear, pero ciertamente si no... Hay una ley de tu gobierno, por cierto, que es de las primeras leyes que tiene que ver con energía renovable y tiene que ver con unos incentivos. Pero puedo verificar, pero yo entiendo que estos incentivos y eso se legislaron después de esa, o como producto de esa reforma de energía renovable en el 2010. Así que 16 años después, yo esperaría que el gobierno, donde estaban las mismas personas de 16 años, reconsidere esta decisión nefasta. ¿Por qué? Porque si tuviéramos un país donde el servicio eléctrico es fenomenal, estamos contentos, donde los costos de energía están estabilizados, están chéveres, pues si tú quitas esta exención a los equipos solares, pues uno puede argumentar, pues mira, que jueguen en el mismo campo de juego que los demás. Pero no, la gente, el país está optando por hacer estos contratos de energía solar con estos equipos y estas baterías para defenderse en sus casas ante los altos costos y el mal servicio que se está recibiendo. Así que mi llamado a la legislatura es que primero cuantifiquen, y el gobierno tiene estos números, cuánto cuesta esta exención, y si quitan la exención, cuánto recibiría en teoría el gobierno. Y cuidado con la proyección de, si el gobierno dice, mira, pues si quitamos esto, vamos a recibir 100 millones de pesos. Bueno, no va a recibir 100 millones de pesos si la gente deja de comprar los equipos. Oye, por ejemplo, esto, o sea, cuando tú te mueves a placas solares, ¿cómo es que esto funciona? Y lo digo por experiencia. Pues te dicen cuánto es tu consumo energético, enséñame las últimas facturas de luz. Me voy a inventar los números. Usted paga $300 en promedio mensual porque usted consume qué sé yo cuántos kilovatios. Entonces ahí te hacen un cálculo de cuántas placas tú necesitas. Obviamente ese cálculo es sin el IBU. Y entonces si te lo van a financiar,
te dicen, bueno, pues entonces usted necesita X cantidad de placas y nosotros se lo vamos a financiar y usted nos tiene que pagar 250 pesos al mes. Y tú dices, bueno, pues de 300, 250 más ahorré 50 pesos. Además, no tengo los apagones porque tengo energía. No se lleva la luz. Bla, 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 bla. Pero si ahora le pones el IBU, pues a lo mejor los 300 no se sustituyen por 250, se sustituyen por 290. Y tú dices, ¿para qué me voy a meter en esto? O sea, así que personas que hoy pues les hace sentido o pueden pagar esa mensualidad, de momento dicen, pues no me va a hacer ningún sentido. Y eso, ¿qué quiere decir eso? Que si al ritmo que tú decías y vamos a llegar a 200,000 con placas solares de abonado, pues a lo mejor no llegamos este año a 200,000 porque, es más, ya tiene que estar la gente empezando a frenarse. Sí, cada vez que el gobierno, esto está aprobado en la industria a nivel de energía, cada vez que el gobierno, un legislador o alguien saca una propuesta así, eso tiene un efecto positivo o negativo en las ventas, en todo. Así que mi exhortación a la legislatura... Y a eso, perdona, añádale lo que hemos hablado en otros programas, que el gobierno de Trump sí está eliminando ya unos incentivos. Claro. O sea, que es un double whammy, como le llaman en inglés. Y mire, a la legislatura no le hagan caso a Trump, háganle caso al pueblo. El país, mientras no se arregle el sistema eléctrico, como no se ha arreglado como se supone, no se ha reconstruido, el pueblo y los negocios tienen el derecho, o deben tener el derecho de resolver. Y la manera de resolver, de manera incluso responsable hasta con el ambiente, es a través de la energía solar. Así que si esta propuesta supuestamente produce en teoría 50, 100 millones de pesos, estoy exagerando los números, ¿verdad? Busquen otra fuente para financiar la reforma contributiva. Busquen los costos, qué costos del gobierno están dispuestos a reducir para que los ciudadanos no estemos pagando de más por servicios del gobierno que no recibimos. Así que esa es mi exhortación, no maten la única oportunidad que tiene la gente y los negocios para defenderse en esta crisis energética. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar precisamente del tema que ahorita mencionamos colateralmente, la quiebra, los procesos ante la jueza Taylor Swain y un reclamo que han hecho los bonistas, donde le están diciendo a la jueza que alegadamente la Junta de Control Fiscal le está escondiendo los números y que la autoridad está haciendo más dinero de lo que le han informado al tribunal. Regresamos con eso luego de la pausa. Regreso a Sobre la Mesa, ya en el último segmento de Martes de Energía. Hoy no hemos cogido la segunda hora completa porque muchos temas rompiendo el año y pues este es el año donde hay que continuar hablando de la quiebra. Ya Ramón Luis anticipó que no cree que la quiebra termina en la sala de la jueza Taylor Swain este año. Eso es malas noticias para Puerto Rico hasta que no salgamos de esa quiebra. Primero no empiece el conteo para que se vaya a la Junta, pero no hay estabilidad en el sistema energético. Por ejemplo, y esto tiene que ver un poco con lo de reforma contributiva, lo que tú decías. Hasta que no se termine la quiebra, no sabemos qué efecto va a tener sobre la tarifa, el acuerdo o lo que se decida, o si el gobierno central va a asumir alguna parte del pago, que era una de las ideas que la gobernadora en un momento... Y que la Junta misma ha dicho que no se va a pagar de la tarifa. Así Exacto. que, o sea, aquí hay muchas incertidumbres que afectan inclusive la propuesta de reforma contributiva. Pero hoy el periódico El Vocero nos tiene: bonistas alegan Junta oculta ingresos netos de la autoridad. Leo los primeros dos párrafos para abrirlo al análisis tuyo. Una nota de Pedro Menéndez Sanabria. Grupos de bonistas y acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica aseguraron que la Junta de Control Fiscal ha escondido las ganancias generadas por la corporación pública, por lo que solicitaron abrir a descubrimiento de prueba el litigio sobre la reclamación por gastos administrativos ascendente a 3.700 millones. Cita textual del documento que presentaron. Los récords de negocio ordinarios de la autoridad, preparados y mantenidos por décadas, evidencian ingresos netos post petición de bancarrota en exceso de 3.700 millones de dólares hasta el año fiscal 2023. Pero ahora la Junta Fiscal busca desacreditar esta información de la autoridad y su desempeño de décadas. Planteó a través de una moción la representación legal de la firma Golden Tree Asset, Syncora Guarantee, el grupo ad hoc de bonistas, la National Public Finance Guarantee Corporation y Assure Guarantee. Como parte de la solicitud, los bonistas plantearon que el ente de supervisión ha establecido una nueva metodología oculta
para recalcular los ingresos netos de la corporación pública, que ha sido consistente con su postura de establecer que la autoridad no ha obtenido ganancias por la venta de electricidad a sus abonados, al tiempo que se ha opuesto a presentar prueba de hecho. Explícame esto de forma que yo pueda entender y los amigos puedan entender. Bueno, Aníbal, como dice la nota del vocero, algo que surgió durante el proceso de litigación que ha tenido Puerto Rico, los bonistas, la autoridad eléctrica, en el caso de la quiebra, es que por una decisión del Tribunal de Primer Circuito en Boston de apelaciones, se entendió que los bonistas tenían un derecho, un gravamen, sobre lo que se llaman los ingresos netos de la autoridad. Yo te confieso, yo no sé qué son ingresos netos de la autoridad, porque en primer lugar la autoridad no es un ente privado que tiene ganancias. Pero dentro de lo que se discute es, después que la autoridad termine de pagar todas sus obligaciones, si sobra algo. Y sobre eso es que tienen derecho los bonistas, los según bonistas, Boston, correcto. según el Tribunal de Boston. Los bonistas dicen, bueno, siguiendo esa línea, pues desde que la autoridad radicó quiebra en el 2017 hasta ahora, tenemos información de que después de la autoridad cubrir todos sus gastos operacionales, etcétera, tiene unos sobrantes que esos son nuestros. Y lo calcularon como en 3,000 millones de pesos, ¿verdad? Yo tengo que decir, yo no soy abogado, yo no estoy litigando en el caso de la quiebra, por si acaso. No tienes intereses ahí. No, sí, para decir, sí hay un testimonio pericial mío que está ahí, que fue procurado por el ICSE y lo presté en el 2023, ¿verdad? Pero sí, por ese testimonio que di y por haberme conectado al sistema de la autoridad, de la quiebra, recibo las notificaciones de lo que está pasando en ese caso todos los días. Yo las recibo, pero no las leo porque sí, pero no Aníbal, entiendo. Tú las recibes, pero muchas veces tú recibes, no está pasando nada, o es alguien pidiendo que le paguen unos chavos. Sí. Y yo no veo movimiento en ese caso. Yo no sé qué está pasando. Y la juez yo creo que ha sido, no quiero criticar a la juez así, pero ha sido muy laxa con este tema de que están supuestamente en mediación. No están mediando nada, no están mediando nada. Los bonistas dicen, mira, aquí no hay ninguna mediación ocurriendo. Así que yo creo que el país merece que la jueza saque el mallete eventualmente y se ponga a tomar decisiones para acabar esto. ¿Qué quiebra tú has escuchado que ha durado 9 años de este tipo? Tanto es así, Aníbal, de que todo este tema que discutimos en diciembre sobre la demanda de la nulidad del contrato que promovió el gobierno, es porque el gobierno dio una extensión del contrato en el 2022 porque pensaba que ya Puerto Rico iba a haber salido de la quiebra de la autoridad. Así que, dicho eso, tengo que cuestionar este tema de los supuestos ingresos netos de la autoridad. Yo pienso, mi postura es que no existe tal cosa como ingresos netos. Las corporaciones públicas lo que generan es para cubrir sus gastos y para atender temas como el pago a los bonistas, que son parte de... Además, si hubiera sobrante ingresos netos no tenía que bajar la tarifa, es lo que deben hacer. Por eso. O sea, así que, por mi conocimiento de la autoridad eléctrica, te puedo decir que no hay tal cosa como un ingreso neto. Que de hecho, si fuera así, yo diría, pues está bien. No hay, pues como no sobra nada, pues eso es lo que tienen los bonistas de per secula seculorum, ¿verdad? Así que yo tengo una frustración con este tema porque yo creo que el tribunal no ha sido lo suficientemente diligente en este caso. Que es tan así que a veces pues le tengo que dar la razón a los bonistas cuando dicen, mira, vamos a decidir cosas aquí porque no están pasando. Creo que la Junta de Control Fiscal... Tú dijiste que no crees que se va a resolver la quiebra en el 2026. No. ¿Qué tú crees que puede pasar con el pleito ese? Estamos en los otros pleitos, el de la nulidad y otras controversias que la jueza va a resolver. Sí. Y en febrero hay vista y qué sé yo qué. Hasta el caso de DACO se va a ver en Boston de DACO versus Luma. Pero en términos de la quiebra, que es el elefante en la cristalería, ¿qué tú crees que puede suceder o que va a suceder en el 2026? Bueno, me parece que los bonistas, esta no es la primera vez que lo mencionan, los bonistas van a estar empujando este tema de los ingresos netos. Quizás puede ser una manera de terminar este pleito ya, ¿sabes? Porque no debe ser muy difícil hacer el ejercicio de qué es eso de los supuestos ingresos netos, y si se entiende que hay tales ingresos netos, pues ir por ahí allanando un acuerdo. Tenemos un problema también de que no sabemos con qué Junta de Control Fiscal vamos a bregar, por lo que hemos hablado en otros programas, de que hay una incertidumbre, no están todos los miembros nombrados, hay un pleito que está pendiente de adjudicación, pendiente porque hay que adjudicar otro pleito primero. Que está en el Tribunal Supremo Federal para entonces decidir el de la impugnación de los despidos por Trump. Así que hasta que eso no se resuelva no vamos a saber porque la última Junta en funciones
tomó la decisión jurídica de decir, Puerto Rico solamente, o sea, los abonados de Puerto Rico solamente, o sea, no pueden pagar ni un peso de las facturas para los bonistas. Eso tiene que pagarlo el gobierno y que el gobierno identifique fuente de fondos. Ahí quedó la cosa. Pero eso no necesariamente va a ser la postura de la próxima Junta, que se nombre en propiedad y sin la incertidumbre jurídica. Así que por eso yo no voy a resolver este problema. Y la Junta la Junta es el jugador principal. La Junta de Control Fiscal es el que propone el plan fiscal y que propone la manera de que se va a instrumentar el repago a los bonistas. Y así que hasta que no se resuelva una cosa, no vamos a ver solucionada la quiebra. Y en medio de eso, tenemos la revisión tarifaria. Sí. Tenemos la controversia del contrato de Luma. O sea que lo que te quiero decir es que tanto el negociado de energía por un lado como la jueza Taylor Swain tienen montones de cosas sobre la mesa que complican el proceso. Correcto. La revisión tarifaria es un tema que, pues, de hecho, una de las cosas que se discutieron, lo discutimos aquí en el programa el año pasado, era que estaba por ahí discutiéndose una propuesta por una línea para empezar a llenar la alcancía para pagarle a los bonistas. De hecho, mirándose atrás, quizás si hubiéramos reservado un dinerito desde que empezó este tema de la quiebra, ya 9 años después hubiéramos tenido una cantidad sustancial para apoyar el repago a los bonistas. Pero no pasó y eso es lo que tenemos. Pero sí, ya en los próximos meses vamos a ver una resolución de cuál va a ser la nueva tarifa básica que vamos a pagar. No va a ser los 4 pesos que pagamos ahora. Yo espero no sean los 20 que se han propuesto, pero un momento va a ocurrir. Y pues más adelante en el año se supone que empieza la discusión del plan integrado de recursos, que también impacta todo este andamiaje, y más con los cambios de política pública promovidos por el gobierno actual, un poco alejándose del tema renovable e integrando más gas natural. Así que van a estar pasando 20 cosas aquí, así que pendientes sobre la mesa, que los vamos a tener y mantener informados sobre esto. Empezamos con unas notas positivas, pero hay que terminar diciendo que según nuestro análisis, porque yo coincido con él, el gobierno no va a lograr sacar a Luma en el 2026, eso va a estar litigándose, y la quiebra no habrá terminado, va a estar litigándose. Así que esos dos temas importantes en el sistema energético van a dar mucho que hablar en este año 2026. Pues muchas gracias. Gracias a ti, y a la gente que nos está viendo. Con eso nosotros nos retiramos.